Hola, buenos días. La Iglesia Cristiana de Sama te saluda nuevamente en un día nuevo. Hoy, queriendo llegar a tu casa, a tu hogar, como sabes, nosotros estamos en tiempo de prepararte para la venida del Señor. Pero también dándote la explicación de un marco bíblico en la tierra. Quiero que allí podamos escuchar esa adoración que está allí y que podamos comenzar a entrar a su presencia para que mi Jesús y mi Padre puedan descender de lo alto con su dulce espíritu y la gloria se manifieste en este lugar. Cierra allí tus ojos. Amado Espíritu Santo, en esta hora te pedimos, dulce Espíritu de Dios, solo tu presencia, solo tú, Señor. Que cada día, Señor, sea más y más de tu presencia, Señor. Que tu amado y dulce Espíritu de Dios esté con nosotros dentro, sobre y en medio de nosotros en esta hora. Pido que tu presencia invada nuestro corazón hasta el punto de quebrantamiento, Señor. Un punto en donde nosotros podamos tener una nueva naturaleza. Pues tú lo dices en tu palabra, le dijiste a aquel siervo, ¿acaso se puede volver a entrar al vientre de la madre? Mas tú dijiste que era mudar el corazón y llevar la mente a Cristo Jesús. Caminar en tus caminos, pensar de la forma como tú piensas, Señor. Y Señor, tener un verdadero y genuina conversión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, enséñanos, dulce Espíritu de Dios, ven y preséntate en este lugar. Toma todo de mí para ser tú, Espíritu Santo. Por tu presencia es que tu pueblo es que puede entender, porque hablamos en humana sabiduría, sino en demostración de tu dulce y amado Espíritu Santo, Señor. Deseamos, Señor, amarte con todo nuestro ser, Señor, sentir tu presencia en nosotros, Señor, más cada día, Señor, más y más cada día. Enséñanos, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso que puedes enseñarnos a nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, ven, mi hermoso Jesús y Padre, que este tema pueda saber las personas, mi Rey, quién es tu redil, Señor, quiénes son las ovejas en cada momento, Señor, que pasa de los días postreros en la tierra, Señor. Padre, Señor, ayúdanos a perseverar. Deseamos amarte con todo nuestro ser, sentir tu presencia en nuestra vida, Señor, más cada día, Señor. Enséñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, llénanos con tu Santo Espíritu Santo. Deseamos amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí, más cada día, Señor, más cada día. Enséñanos, Señor, enséñanos de la manera que tú quieres, no como el hombre quiere, Señor, más cada día, Señor, más, Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, Señor, sea tu mano divina y celestial en este instante, Señor, todo esté dispuesto aquí en este lugar, la protección de mis hijos y mi casa y del que me está viendo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo quiero hoy llegar con una palabra, esa palabra en donde realmente quiero que llegue a tu corazón. Todas las palabras deben de llegar al corazón, porque de ahí es donde sale toda la boca, al pensamiento, a tu actuar y a tu voluntad. Y es allí donde yo quiero que en este instante
aprendas a conocer la diferencia de lo que Dios habla en cuanto a los animales, la representación de los animales, y que a veces el Señor nos enseña a través de ellos, tanto como el pecado, como la diferencia del hombre y el animal, como también nos da la explicación clara y teórica de qué es una oveja, qué es un águila, qué es un búfalo, tantas explicaciones. Pero como estamos viendo tiempos postreros y estamos hablando del pueblo y remanente del Señor, yo quiero que vayamos a la Biblia y vámonos a ver lo que el Señor está intentando decir a un pueblo que debe conocer cuando Él habla de la oveja perdida, del redil, de su ovejita perdida, bueno, tantas cosas que Él habla sobre las ovejas. Entonces vamos a irnos a ese libro específico que Él habla de su redil, y ese redil son dos cosas. Es el redil postrero que va a levantar, no ese redil que estaba en la iglesia congregándose, estando ahí, sino aquel redil que dio la última escena final para su venida. Ese redil, ese remanente santo que decidió vencer y vencer de la manera que el Señor va a cambiar y a mudar, y lo que va a hacer también en ese redil que es Israel. Bueno, vamos a ver cuáles son esas ovejas del otro redil. Vamos a hablar, sabemos que el Señor Jesucristo estuvo allí en Israel, en Jerusalén, y es su tierra prometida. Dice, también tengo otras ovejas que no son de ese redil, a quienes también debo de traer, y habrán dos, y habrá un rebaño. Todo el ministerio general del Señor Jesucristo estuvo en la nación de Israel, escogido por Dios. Hay muchos pasajes que así lo demuestran. Mateo 15:24, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso a sus discípulos mandó a hablar de estas ovejas. Mateo 10:5-6, a estos envió Dios y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sus discípulos se resistieron para poder llevar el evangelio de otras nacionalidades, aquellos que comúnmente se llaman gentiles. Cuando el Señor dice que tiene otras ovejas fuera de la nación de Israel que vendrían a traer y que serían un solo rebaño con un pastor, ese es Jesús. Ese es el llamado especial para Israel, y cayó en endurecimiento. El Señor abrió la puerta de salvación para los gentiles. Romanos 11:25-26. Porque yo no quiero, hermanos, que ignores este ministerio, para que no seas ignorantes y arrogantes en ti mismo, que Israel ha tenido endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de gentiles, y todo Israel será salvo. Tal era el rechazo de sus discípulos para llevar ese mensaje de salvación, que tuvo que intervenir nuestro Señor glorificado para que pudiera traer esas otras ovejas. La primera de esas ovejas que Dios pedía traer era Hechos 10:15-16. Volvió la voz a la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces. Lo que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hechos 10:20-21. Levántate y no dudes de ir por ellos, porque yo los he enviado. Pedro descendió ante los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que has de venir? 10:27, Hechos 10:27-28. Entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo Pedro,
Vosotros sabéis cuál es abominable para un varón judío acercarse a un varón extranjero. Pero Dios me dijo, no llame común o impuro. A partir de ese momento no existe diferencia entre gentiles y judíos. Dios reconoce su iglesia indivisible, un solo rebaño. Gálatas dice, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos son uno solo en Cristo Jesús. Por lo tanto es una aberración contraria a la voluntad de Dios ser un rebaño único. Esto lo digo por aquellos judíos que en la actualidad, por la gracia de Dios, son salvos por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Quiere separarse de la iglesia para denominarse judíos mesiánicos. Tendríamos que decir que los judíos mesiánicos, para separarnos de los judíos cristianos, aunque el mismo argumento podríamos presentar para esos nuevos feudos y denominaciones que han levantado los hombres, el rebaño del Señor va a ser uno solo, indivisible, que está constituido por todos los que han nacido de nuevo realmente y han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Santos, que se va a apartar. No va a venir por denominaciones de hombres, porque incluso a muchos de sus líderes se quedará cuando llegue el Señor. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de dos tipos de rebaño. Cuando tú vas a las bodas del Cordero, el Señor habla claramente en una parte de la Biblia, los postreros serán primero y los primeros serán postreros, porque el mejor vino lo hemos dejado para el último. Este es el tiempo en que el Señor va a recoger su verdadero rebaño. Y escuchas continuamente en la Biblia que Él habla, que Él los esparció y que el rey Nabucodonosor, habla varios pasajes en donde dice que Él permitió el que se expandieran, pero que ese sufrimiento que está pasando su redil, su pueblo gentil, digámoslo así, aún el mismo Israel, va a ser de que después puedan ver la mano gloriosa del Señor, reuniéndolos a todos en una solo redil. Y es aquí donde estamos hablando. Esto es el Señor hablando a su pueblo para la preparación de la venida del Señor. Yo te quiero dar una enseñanza muy hermosa, porque esta enseñanza te deja ver de que todos, yo escucho continuamente, no, el Señor nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Sí, el Señor dice eso, pero también dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. El Señor desea que tú hagas unos frutos dignos de arrepentimiento, porque no puede crecer la higuera junto con la zarza, no puede unirse en las dos, porque puede la una echar a perder a la otra. El Señor lo que está haciendo en este instante es haciendo que su pueblo tenga que comenzar a apartarse, santificarse y purificarse. Cuando yo hablo de este rebaño, quiero decirte que hay unas cosas en cada uno de nosotros que tenemos que estarnos limpiando en este tiempo. Bastantes señales se están dando y el Señor habla en las bodas de Cordero, como te estaba hablando ahorita, que fue a su pueblo y su pueblo no lo quiso escuchar, no se quiso preparar para las bodas, mas dijo, ve a las calles. ¿Cuáles son esos gentiles? Pues la gente que está en las calles, que ellos sí, sin estarse congregando ni nada, van a decidir querer estar con el Señor. Allí es donde yo te digo a ti, allí es donde yo quiero llegar y decirte, es necesario que se limpie. Para limpiarse una oveja, vamos a ver la enseñanza de lo que pasan con las ovejas. Y esta enseñanza es importante de por qué esa limpieza comienza a ver. La importancia del aceite de las ovejas. Cuando las ovejas están en meseta es un verano, es un riesgo para las ovejas.
comienzan a entrarle moscas por la nariz, por labios, por oídos. Pueden dañar el cerebro de las ovejas. Estas larvas dan tanta molestia que las vuelven locas y corren de lado a lado chocando unas con otras. Quieren saltar la reja e irse lejos del rebaño, pero hay una sola solución: el aceite. En verano es como un repelente para alejar las moscas. Cuando les echan el aceite se calman. ¿Quién le tiene que echar eso? El pastor. Sufren una dolencia que se llama la costra, que les sale de la piel de la cabeza. La dolencia es curada con aceite que el mismo pastor prepara: azufre, aceite de oliva y otras especies para ungir la cabeza. Las cabezas son cariñosas, se dejan coger la cabeza unas con otras. Cuando tienen rasquiñas se pasa una con otra, pero a veces todo el rebaño es contagiado. El pastor hace una piscina de unción y las hacen marchar una por una hasta que pasando esa piscina salen curadas. Al final del verano es el cuello de los machos comienza a engrandecerse, chocan entre machos la cabeza, es tan fuerte que pueden morir. Entonces el pastor ve esto, unge la cabeza de los más fuertes con aceite más grasoso y cuando chocan no les duele tanto. Debido a que no hay mucha lana y el aceite se seca, la cabeza es más difícil de ungir, pero la más importante es la parte más vulnerable. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? La preparación del pueblo de Dios. ¿Quién lo prepara? Ese pastor. Y como ya te dije, Dios no va a venir por congregaciones ni denominaciones, porque aún habrán pastores que se van a quedar. Pero lo que te quiero enseñar es que si te das cuenta, cuando estas abejas comienzan, estos insectos comienzan a andar sobre ellas, su cabeza, se meten a sus oídos, a sus narices, así pasa con aquellos que están alejados del pueblo de Dios, aquellos gentiles, aquellos que no son de su raíz. Entonces, ¿qué pasa? Vienen espíritus perturbadores en su mente, que los atacan, que entran por los oídos, que los olfatean, infinidad de cosas que les deja tener esos huevos allí. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Tiene que venir a hacer el aceite y ungirlo para que allí en esas entradas del cuerpo de la oveja no pueda haber sino solamente la unción para que ellas escuchen solamente la voz del pastor. Hablamos también que también salen costras en su cabeza. Hablamos de que chocan entre ellas sus cabezas y se impregna una con otra. Cuando el rebaño se desubica y comienza en el comezón de querer escuchar una y otra doctrina, ahí comienza a contaminarse y se contamina con aquel. No escuchan la voz del pastor. La palabra dice: mi rebaño, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero en los postreros tiempos va a haber esa picazón de escuchar y de querer irse tras de aquellas personas que tienen espíritus de error, espíritus de inconstancia, espíritus infieles que solamente buscan su honra, su gloria, su vanagloria, a aceptarles su concupiscencia de lo que vienen actuando hace mucho tiempo. Por lo tanto, querido hermano, o si no eres hermano, porque hablo a esto a ovejas y no ovejas. Acuérdate que dije en la enseñanza, a las ovejas del Señor, a cual hablamos de Israel y hablamos de los gentiles, los que no han llegado a Dios. Entonces, en todos va a haber esa situación de querer escuchar a otras doctrinas cerradas. Cuando yo te digo que el Señor está queriendo apartarte, es como aquello que hicieron con las ovejas. Tienen que ya el peso de su lana,
de su cuerpo, de esa lana sucia. Tienen que quitársela. Esas son las nuevas vestiduras que se tienen que colocar. Y al pasar por el agua, como te dije en la enseñanza, al pasar al otro lado, el bautizo en Cristo Jesús se limpia, se purifica para poder tener nuevas vestiduras. Esa es la enseñanza que el Señor puede ver más claramente. Si te das cuenta, todo es enseñado y dispuesto bajo la guía divina al pastor. Esa guía divina que permite que no lo hagan en su carne, sino que haya una persona con discernimiento a poder ubicarlas allí en el lugar, que nada los va a molestar. Y en tiempo de procrear, lo que te digo, la oveja ensancha su cuello y se pelea macho con macho, pero el pastor tiene que darse cuenta y detectar cuál es el macho que tiene más valor, más poder. Y es ahí donde yo te digo, el Señor viene a colar a su pueblo. ¿Cuál es el valiente, esforzado, el que no teme? El que va a venir a multiplicar las bendiciones, el que va a venir a hacer la gran comisión de ir y expandir esa multiplicación, así como el rebaño, que comienzan a fructificar. Pues a eso nos llamó el Señor, fructificados, llenar la tierra y sojuzgarla. Pues el Señor nos dio la tierra para que nosotros, no para que viviéramos como el mundo, sino que viviéramos así en esa fructificación, en esa bendición grande, multiplicada por el Señor. Pero ¿qué tienes que hacer? Ser valiente y esforzado. Y en medio de ese redil que se muestran muchas que son del redil, pero pocas son las que se multiplican, se limpian, son ungidas del pastor. Esas pocas son las que se apartan y allí, santificadas, logran salir de ese colador espiritual. Y es allí cuando hablamos ahorita que en muchos libros y en muchas partes de la Biblia habla que recogerá su remanente santo, el de Israel y de los gentiles, y los unirá en uno solo para poder venir por ellos. Yo quiero darte otra explicación, y esa explicación también es hermosa. Vamos a ver qué significa el águila en Apocalipsis. Y el águila tiene una representación de libertad, ¿cierto? El Señor nos habla de eso. En el texto de Apocalipsis nos encontramos con un mensaje de esperanza y de bendición para su pueblo santo, pero también un llamado de arrepentimiento, y no conocen y no buscan de Dios. Ahora quiero ver qué significa un mensaje en particular que aparece entre las 7 trompetas. Se trata del mensaje del águila que aparece volando. Miremos lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Apocalipsis, un libro de revelación al futuro, de todas las cosas presentes y lo que va a venir. En el texto del Apocalipsis encontramos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El autor de este libro, como es Juan, las separa en 2 partes, una primera de 4 y una de 3. En los casos de los 7 sellos vemos en algún momento como los 4 primeros sellos son separados. Hace referencia a los 4 caballos, a los 4 jinetes, y en los 3 siguientes que hace a otro tipo de advertencias. En el caso de las trompetas vemos una revelación muy parecida. En el caso de los 7 sellos vemos que los 4 primeros sellos eran muy cortos, breves, mientras que los otros 3 eran largos. En este caso vemos lo mismo. Los 4 primeras trompetas son mensajes muy cortos y aún 1 o 2 versículos, mientras que los que vienen, las 3 trompetas finales, vemos que son textos de casi un capítulo de duración. Lo que los divide en este caso
de los 7 sellos es casi un trance imperceptible. En las 7 trompetas encontramos un momento o un elemento de transición, que es un águila que pasa volando en medio de ese sonar de las trompetas. Capítulo 8, verso 13. Y seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las 3 trompetas de los 3 últimos ángeles que están a punto de tocar. Con este texto, el autor bíblico hace una transición de las 4 trompetas a las 3 que viene. Y este que pasa volando, que en la Reina Valera del 60 se traduce como ángel y no como águila, podemos constatar en otras versiones y en otras traducciones que él traduce águila. No dice ángel. Esta águila que pasa volando es una alegoría que está haciendo referencia a algo en particular. Es evidente que aquí podemos constatar que el águila no puede decir todo lo que el texto dice que dijo, pero la idea del águila volando tenía una referencia entre los israelitas. El águila es considerada como un ave carroñera. Es un ave que representa la búsqueda de la muerte. Es una que hace vida de alusión de que trae muerte y destrucción. Los israelitas traducían la palabra águila y buitre. Por ahí van estas dos. Pero además de esto, el águila era admirada por los israelitas por lo alto que volaba. Y así podemos hacer referencia a que esta águila y el mensaje que trae consigo, el mensaje del águila volando entre las 7 trompetas, es un mensaje de que lo que viene ahora es ahora mucho más grave que lo que acaba de terminar. Los mensajes de las 4 trompetas son alusión de elementos de la tierra: el agua, la tierra, el mar, los ríos, las estrellas, el sol y la luna, el clima. Pero en el caso de las trompetas que vienen ahora, son trompetas que suenan para hablar directamente de lo que va a pasar con los seres humanos. Por eso la alusión de muerte que trae el águila consigo. Y esta águila hace referencia a una palabra que los griegos no conocían, por decir así, no lo usaban como los hebreos. La palabra es ay. Esa palabra enatopeica hace referencia a un quejido, a un clamor. Es palabras que están en el libro de Jeremías y en otros profetas que generalmente tenían que ver con castigos que se venían contra los que no estaban buscando y apartándose para Dios. Esos 3 ayes que se viene ahora son una advertencia contra los habitantes de la tierra que, a pesar de las advertencias de Dios, siguen sin querer buscar de Dios. Entonces, esto que está pasando, esto que estamos viendo de volcanes, de sismos, de calores, de lluvias, desbordamiento de la tierra, es solamente un momento de oportunidad para que tú busques de Dios, para que comiences a ver que es esas cuatro cosas principales e iniciales que están comenzando en la tierra. Pero yo quiero decirte, es un abrebocas a lo que va a venir hacia la gente de la tierra. Y es aquí donde yo te quiero instar a que te prepares, a que no desconozcas esto, sino que tú hagas que el Señor pueda llegarte a ver con ojos de misericordia. Esos ojos de misericordia debe de ser que tú continuamente, en la noche, en la tarde, estás arrepentido y demostrando un corazón contrito y humillado, que el Señor no despreciará. Mas el Señor está permitiendo que sus ojos puedan contemplar, después de una situación tan crítica como es el COVID, la gente haya podido reaccionar a que Él es un Dios soberano, el único que puede decir con misericordia de tener en ti el poder ir
a perder la salvación. El águila que está llamando, que está advirtiendo, que ve el autor Juan, está dando este mensaje, este anuncio de destrucción, un mensaje de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, para que los seres humanos, los habitantes de la tierra, puedan volverse a Dios. 3 años, y cada uno, 3 años, y cada vez más fuerte contra el mundo que se niega a buscar de Dios. Es asombroso notar que el mensaje del Apocalipsis no es como muchos piensan, un mensaje que tiene que ver con el fin de los tiempos y un texto que solamente hay que descifrar para saber cuándo va a ser el final de los tiempos. No, es mucho más allá en tu corazón, un mensaje a la esperanza, al pueblo de Dios, un mensaje de arrepentimiento a los que no conocen de Dios. Cuando el texto bíblico hace referencia a los habitantes de la tierra, está usando una frase que en los capítulos anteriores había usado para hacer referencia a aquellos que no conocen de Dios. El texto de Apocalipsis hace esta diferencia muy cautelosamente cuando se refiere a los pueblo de Dios, a los escogidos, y cuando se refiere a los que no conocen de Dios, habla de los habitantes de la tierra. Y pues los habitantes de la tierra son los que van a sufrir las consecuencias de estos 3 ayes que van a venir sobre la tierra, como producto que no han buscado de Dios, no han sabido. Un llamado a ti es a buscar, a descansar en Dios y hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y un llamado a los que no conocen de Dios a dejar la arrogancia, la avaricia, la codicia, la mentira y a volverse a Dios. Es el único que te puede guardar de los 3 ayes que vienen sobre la tierra. Cuando la águila canta en medio de la circunstancia de lo que está viviendo Juan, el canto de esta águila es un canto de muerte y de advertencia. Es un canto que está mencionando lo que está por venir y va a destruir terriblemente a la humanidad. Es una advertencia antes de que comience a sonar las 3 trompetas. Y a nosotros también nos llama para ser como el águila que llama y advierte a la humanidad desde lo alto lo que está pasando, lo que va a venir a la humanidad. Las 4 trompetas anteriores hemos podido constatar paulatinamente a lo largo de la historia cómo la humanidad con su pecado y su maldad ha ido destruyendo la tierra. La maldad del ser humano ha destruido la tierra, los mares, el clima, todo lo que está destruyendo nuestro medio ambiente, la capa de ozono, nuestra estratosfera está siendo destruida por nuestro pecado. Nuestra codicia nos está haciendo destruir todo lo que está siendo algo que quisiera Dios ponerlo mejor, pero el águila nos llama a hacer justamente esa advertencia a la humanidad, que si sigues con la codicia que nos está embarcando, todo lo que va a suceder con nuestro planeta poco a poco va a mermar sus bendiciones que puso Dios en la tierra. Las lavas, los mares van a dejar la bendición que daba. La misma naturaleza poco a poco se va a estar destruyendo. Así como el águila, nosotros también, aun cuando estamos mal vistos, tenemos que hacer una advertencia a este mundo. Si seguimos con este ritmo de vida, un ritmo de vida egoísta y ambicioso, lo que va a suceder es que vamos a terminar destruyendo la creación que Dios nos ha dado para bendición. El águila es un llamado como creyente a anunciar que cada día más la humanidad está haciendo destrucción de toda bendición en la tierra. Aquí no hay culpable de Dios. Aquí no hemos sido buenos administradores. Nosotros nos hemos vuelto codiciosos, destructores de la creación de Dios. Arrepintámonos y llamemos a la humanidad a arrepentirse ante esta destrucción que ha de venir. Espero que hayas entendido este capítulo y hayas entendido con claridad lo que el Señor está hablando. Ahora yo quiero darte una simple explicación.
¿Por qué el águila? Miremos el ejemplo de la vida del águila y aplícala a tu vida, porque eso es lo que el Señor desea. En la explicación de la identidad del águila con el Señor, es la actitud en sí del águila. ¿Qué actitud tiene el águila ante su creador? La identidad de águila, hay dos especies en el planeta con las que Dios se identificó. La primera es el águila y la segunda es el león. Las dos son tan diferentes, pero existe algo en común y muy especial en su naturaleza. ¿Saben qué es? Su actitud. La actitud del águila se descubre que los dos son reyes en el hábitat y es dominantes. El águila es el de las aves y el león es el rey del reino animal. Hoy quiero hablarles del águila. El águila tiene el espíritu de liderazgo, por lo que ha sido y será un símbolo de excelencia y de poder, de valor y de conquista. El águila, por su belleza imponente, ha sido empleada como insignia, emblema aún de Colombia y de muchas naciones. El águila puede ver lo que otros no pueden ver. Desde una gran altura, el águila puede localizar a su presa. Su visión es telescópica. A 2 kilómetros de distancia puede ver animales pequeños como cervatillos, conejos, abejas, peces. Al localizar a su presa, se lanza en picada con certera puntería, desplazándose a 200 kilómetros por hora, sin temer que se va a caer. Toma por sorpresa a su víctima. El águila es conocida como ave de presa, porque las atrapa vivas. Cuando hablamos de la visión del águila, es la capacidad de ver más allá de la mayoría, lo que Dios está exigiendo a nosotros. El águila tiene 8 veces más células visuales que el ojo humano. Sus actitudes son asombrosas. Las personas que se identifican como águilas pueden ver lo que la mayoría se están perdiendo. No miran los problemas, buscan soluciones. No temen arriesgarse y actualizan constantemente su visión. Nosotros tenemos que actualizar en la palabra. La mayoría de los visionarios fracasan porque ponen mucha oposición y son malinterpretados y criticados con frecuencia. Pero a pesar de eso, nunca ceden, no se rinden y proceden conforme a su visión. Porque su visión es mayor que los obstáculos, que los fracasos, que las tempestades, y antes que rendirse siempre se dan una nueva oportunidad. Cuando tú no puedes conquistar la montaña, rodéala. Y eso es lo que te pide Dios. Y si no puedes rodearla, hazle un túnel y atraviésala. Las personas que se identifican como águilas se enfocan en ver aquello que es necesario ver. No desvían, no se dejan distraer de objetivos claros y precisos. Saben lo que quieren y saben a dónde van a llegar. Son persistentes en alcanzar sus objetivos, pues sus metas están definidas por el alcance de su visión. El águila no pierde de vista su objetivo. Desde su nido a gran altura vigila su territorio, como tú tienes que vigilar el territorio de tu hogar. Y siempre es observatoria y un sentido de dirección terrible. Sabe a dónde quiere y qué es lo que va a hacer. Las personas como el águila calculan todo, observan todo y se disponen a todo. Tienen un discernimiento grande y nunca pierden oportunidades. Cuando ésta se le presenta, las aprovecha. En la búsqueda del éxito, las águilas no improvisan las oportunidades. Ellas las agarran, las planifican y las llevan a ejecutar. No podemos ser visionarios a corta distancia.
Tenemos que ver lo que otros no ven, estando tan cerca de ellos. El visionario es un buscador de oportunidades. Los visionarios cambian las circunstancias difíciles por oportunidades, pero estas no lo cambian a ellos. Son amos del tiempo y no esclavos del mismo. Como te veas a ti mismo, determinará cómo otros te vean. Recuerda, tú y yo llegamos a ser lo que pensamos que somos en Cristo Jesús con la identidad de Cristo. Si eres gallina y actúas como gallina, eso vas a ser. Una simple gallina que no llega al objetivo. Pero si te ves como águila y comienzas a actuar como águila, el mundo nos verá y nos tratará como águilas. El discernimiento es importante en este tiempo. Las personas como águilas no permiten que los amedranten. Su visión es siempre positiva y son decididos y se autodestinan a triunfar en Cristo Jesús. A diferencia de las águilas, las gallinas no tienen metas. Las águilas creen en sus metas y van tras ellas. A pesar del tamaño y la fuerza del viento y de la águila, muchas aves como buitres, cuervos la molestan, pero ella no le importa. Se remonta en las alturas y allá arriba, a 3000 metros de altitud, nada ni nadie la puede perturbar. El águila es un ave de gran tamaño que llega a medir hasta 2 metros de alto, hasta 8 kilos pesar y hasta tener una extensión abierta de sus alas de hasta 3 metros. Sus garras y de los espolones permite agarrar a todo pez que se le resbale. Es tanta la fuerza que tienen sus patas y águilas que puede levantar hasta el doble de su peso y llevarlo hasta su nido, que muchas veces puede estar a 4000 metros cuidado de altura. La gente de mentalidad de águila enfoca sus objetivos claros y precisos, a corto y a largo plazo, pues ellos tienen todo calculado. A diferencia del buitre, el águila busca presas escondidas. El águila no se alimenta de carroña, de cosas que no son de Dios. Las personas que se identifican como águilas no pierden el tiempo en vicio, drogas, mundanalidad, pues la vagancia y el conformismo los elude. La gallina come cualquier cosa. Es como ver un grupo de gallinas peleando por un gusano, una cucaracha, una lagartija. ¿Por qué peleas tú? El águila cuida su dieta alimenticia, se prepara para Dios, sabe que sus fuerzas es la calidad de sus alimentos. ¿Qué estás comiendo tú? ¿La palabra de Dios? La persona que se identifica como águila le interesa la vida y va detrás de sus sueños, de su salvación, de sus objetivos. ¿Deseas tener un éxito en la vida? Descubre la necesidad y busca satisfacerla. Esa necesidad que Dios nos puso. Dios no nos creó para fracasar. Nosotros somos los que nos destinamos al fracaso. Y cuando yo te digo allí que el águila tiene todas esas capacidades, es porque tú como cristiano, Dios te ha dotado. Inmediatamente tú llegas a convertirte en el Hijo del Dios Altísimo y puedes tener esa capacidad para discernir desde lo muy alto qué es lo que sí debes de tener en tu vida y qué no. ¿Cuál es tu carroña y cuál es el alimento que te va a fortalecer? Ese alimento que te va a alimentar para que cuando vengan las cosas en la tierra, cuando vengan a tu vida por el pulir de Dios, por el trato de Dios, no salgas huyendo y dejando al único que te puede ayudar debajo de la tierra. Pues si aún al águila la deja estar en libertad en la tierra, porque el Señor dijo claramente que no volvería a tocar al hombre, a su creación. Con tristeza vio al hombre lleno de pecado, pero con libertad te ha dejado andar.
Tú has tomado el camino, tú has tomado un camino lleno de total libertad. Te dio libre albedrío. Pero ahora, en estos tiempos que está cortando para su venida, te está pidiendo: sé como el águila que está avisando a la tierra el sufrimiento que va a tener la humanidad. Mas despliégate como el águila y surca los vuelos, las montañas, y llega hasta lo más alto para que tú puedas avanzar en esa santidad, en apartarte y no ser como los demás animales. La palabra de Dios te está dando esa visión, te va a dar esa visión. Fácilmente a un cristiano que mantiene en oración no es fácil de engañar. Podrá callarse, pero muchas veces me ocurre. Muchas veces en donde estoy hablando con una persona y el Espíritu Santo me indica lo que hay en su corazón, lo que hay, una visión espiritual, me atraviesa el cuerpo de la persona para ver lo más profundo de su corazón. Aún porque le faltan fuerzas como el águila, aún porque no puede elevarse más allá, y porque sin elevarse más allá, todo su entorno, escuchen bien, ella guarda sus polluelos a 4.000 metros de altura, y entonces tú fácilmente te dejas ver allí por qué todo tu entorno está así. Vuelvo y repito, el enemigo nos ataca a nosotros, los que tenemos ese discernimiento, los que Dios nos ha permitido tener la sabiduría, las indicaciones claras del Señor en este tiempo. Pero tú que no has estado allí atento a la instrucción divina de Dios, es donde el Señor te va a llamar a cuentas. ¿Por qué permitiste que todo esto llegara hasta un punto de afectarte en una condición deplorable? Vuelvo y te digo, Dios va a ver los valientes que van a salir, aquellos que no se van a quedar como gallinas, ni como un gusano comido del resto. La palabra de Dios dice en Romanos que en los postreros tiempos habrán hombres que tendrán pecados sexuales, que los consumirán y que se perderá bajo lesbianismo, homosexualismo, porque eso es lo que un perro hace con otro perro. Si te das cuenta a lo largo de la Biblia, el Señor habla de ese contexto bíblico que nos deja ver como quisiera a veces que nosotros vemos al animal como un ser que no tiene sabiduría. Pues no lo tiene un instinto animal, tiene alma mas no tiene espíritu. Pero cuánto quisiera Dios que tuviéramos esa visión común, que pudiéramos tener esa condición donde permitimos como ovejas que un pastor nos guíe, nos inste y nos prepare para su venida. Esta iglesia hace tiempos viene preparando el campo. Te estoy hablando años de años, en donde han entrado y han salido. Unos se han quedado, otros se han ido. Y tristemente hemos estado hablando de la preparación hace muchos años, y la gente a este tiempo no se ha querido preparar para eso. Hemos hecho cursos bíblicos, hemos hecho prédicas, los hemos ministrado, liberado y sanado. Pero qué cosa tan dura es la obstinación. Y ahí es donde yo quiero estar. Entonces, quiero que
allí veamos bíblicamente qué es el león de la tribu de Judá. ¿Qué significa el león? Daniel estuvo en un pozo con los leones. Y si tú te puedes dar cuenta, era un hombre que oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Estaba preparado. Cuando lo llevaron bajo un edicto del rey por estar adorando a otros dioses, al Dios del cielo, y lo llevaron al pozo, al foso de los leones, no tuvo temor, porque él sabía que el soberano, el de la tribu de Judá, el león, Jehová de los ejércitos, podía estar allí a través de los leones, cerrar la boca y poder hacer que se callaran, enmudecieran y no le hicieran nada. Aún David, Sansón y todos ellos eran grandes líderes que ante el león no temían. Sus mandíbulas las abrían y no temían al león. El león es el rey de la tierra. Hay dos leones en la Biblia y es la representación de Dios como el león de la tribu de Judá. Ese Dios que ruge por sus hijos, que ruge en un llamado profético a este tiempo porque se preparen, y en donde Él ruge ante la injusticia, ante la maldad, ante la falta de equidad y de equilibrio. Ese león en donde nosotros podemos saber que es el león rugiente, que con un solo grito puede terminar como cuando el pueblo a Moisés le dijo: Moisés, ten cuidado de nosotros, pues la voz del Señor nos puede matar. Escucha tú las cosas. Jesucristo es el león de Judá. Pero hay otra cuestión. La Biblia nos habla como a Satanás como león rugiente, porque está viendo a quién devorar. Porque tienes que llamar a Jesús, pero hay una gran diferencia. El león, si quieres la respuesta de esa diferencia y que te va a gustar activar eso en tu corazón, te pedimos que escuches bien a quien debes clamar por ese rugir en este tiempo. Porque Satanás es un león que viene a matar, robar y destruir. Y aunque tú no lo veas como no ves a Dios, puedes darte cuenta el solo hecho de todo lo que se está moviendo en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual estamos viendo todas las situaciones que el enemigo está haciendo a este tiempo. Cuántas muertes, cuántas destrucciones en cada país y cuánto robo. Entonces, hoy podemos tener este tema como un tema muy interesante porque es palabra de Dios. La palabra de Dios nos está enseñando, y al decir que Él es el león de la tribu de Judá, vamos a ver que es de la tribu que Él está llamando. ¿De dónde viene la expresión? De las Escrituras. Encuentras allí en Génesis capítulo 49. El contexto del capítulo: Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, proclamando bendiciones sobre ¿quién? Sobre sus hijos, y unas profecías sobre ellos al futuro, la muerte y la sepultura de Jacob, que también lo llamó Israel. Cuando le tocó a Judá, su hijo, Jacob dijo lo siguiente: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos,
Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se acecha al león, que no se atreven a molestar, del cetro no se apartará de Judá, ni de sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. ¿Quién? Jehová. Esta es una profecía claramente mesiánica. El rey David viene de la tribu de Judá, descendiente de esta tribu. Y el Señor prometió a David que su reino no tendría fin, que sus descendientes, aquellos que fueran valientes, como aquí lo dice Jacob a su hijo, el Señor los llama. El rey David es descendiente de la genealogía de Lucas, encuentra la descendencia de Jesús en David. Apocalipsis vuelve a aparecer la expresión el león de la tribu de Judá. Vamos a ver la escritura. Uno de los ancianos dijo: deja de llorar, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Recordemos que el libro de Apocalipsis lo hablamos ahorita, que es de las cosas que sucederán pronto, y se habla de la adoración en el cielo. El contexto es que Jesucristo, el Cordero de Dios, va a abrir los rollos, los juicios que desatará Dios en la primera etapa de la tribulación, cuando sea el tiempo de juzgar a la tierra. Y Juan lloraba porque no había ninguno en la tierra apto, digno de abrir el sello, donde se lee el tema de la tribu de Judá. Es interesante porque el león, que es Jesús, primero fue un cordero, por eso vimos la oveja. Juan nos dice como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un león tiene varias características. El león fuerte, y se ha dicho que el león es el rey de los animales. Con esa autoridad, con ese poder, el Señor es digno de gobernar a las naciones. Encontramos muchas escrituras donde el pueblo de Dios, toda tribu, lengua y nación va a adorar y confesar el nombre de Jesús. Jesús es digno de llevar el nombre de león. Veamos en el Antiguo Testamento porque Dios es también de muchas escrituras estas, se profirió a sí mismo como un león, tanto como para proteger como impartir juicio. La escritura dice en el libro de Isaías: porque así me dice el Señor, porque como león que gruñe contra la presa, cuando se levanta una cuadrilla de pastores, como cachorro que no se inquieta con su tumulto, así también el Señor Todopoderoso descenderá para combatir en monte Sión sobre su cumbre, como aves que revolotean en su nido. Así también el Señor protegerá a Israel, la librará y la rescatará. Isaías capítulo 31, 4 al 5. Veíamos en la escritura de Isaías al Señor nuestro Dios como un león que protege con autoridad, pero también vemos una escritura de Oseas al Señor como un león, pero para destruir y dar juicio. Dice la escritura: pero yo soy el Señor tu Dios. Desde que estás en Egipto no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Los gentiles, ¿no? Porque yo fui lo que te conocí en el desierto, en esa tierra de aridez. Te di de comer y te di saciedad, pero te volviste arrogante y te olvidaste de mí. Por eso yo seré para ellos un león, los acecharé como un leopardo y los sacaré y los desgarraré como una osa que quita sus cachorros, y los devoraré como un león, los despedazaré como fiera de campo. Oseas 13, 4 al 8. Damos cuenta que con Dios no se juega. Dios es un Dios viviente. Dios cuando regrese, Jesús cuando regrese, Dios va a aplicar las dos cosas a la tierra. Protege a su pueblo. Va a la cruz de Calvario para comprar la salvación, para sacar de la esclavitud del pecado. Pero cuando sea el tiempo, va a venir a regir con vara de hierro.
a gobernar. Aquí en Apocalipsis, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Dicta sentencia, hace la guerra y sus ojos son llamas de fuego y su diadema lleva en la cabeza. Lleva escrito un nombre que solo conoce él. Está vestido de un manto teñido de sangre y el verbo de dioses. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballo blanco, lino fino y limpio. De su boca sale una espada que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Exprime uvas en el lagar del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y en su manto y sobre el muslo lleva escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Vemos entonces que el Señor Jesucristo regresa a gobernar a las naciones, para regir y juzgarlas, para enseñorear, para cumplir la profecía del rey David, porque está escrito que su descendencia reinará para siempre. Volvemos a la pregunta: ¿qué significa que Jesús es de la tribu de Judá? Es el cumplimiento de la profecía de Jacob sobre Judá, su hijo, Cristo como descendiente de él, descendiente del rey David, puesto para gobernar como rey, para proteger a nosotros su pueblo, a dar la vida por nosotros sus hijos, a los que lo recibimos como un cordero inmolado, convertido en un león crujiente para gobernar y tener autoridad y establecer el reino en la tierra. Eso es lo que significa. Y aquí es donde el Señor te está hablando. Y espero que te quede claro el tema, que es lo que está en las Escrituras. El Señor desea que tengas la identidad de ese hombre como es Él, valiente, ese hombre que no tiene miedo ni temor para vencer, porque Él ya venció en la cruz del Calvario por ti. Mas ¿por qué te acobardas ahora para perseverar en bien hacer y formarte y prepararte? Pues el Señor en la cruz lo hizo todo por ti. Entonces, ¿por qué vas a tirar su sangre, su preciosa sangre, en vano por ti? La sangre de Cristo vino para llamar a aquellos que llaman, dice en el libro de Corintios, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Él te limpió desde antes de la fundación del mundo, te escogió. Somos la descendencia del linaje cuando tú te constituyes en su hijo. Por ende, Él está con estas tres enseñanzas que te he dado, que Él quiere que la identidad de su pueblo, de su rebaño, anden como águilas y sepan que el Dios del cielo, el Dios de los escuadrones vivientes, el Dios, el león de la tribu de Judá, quiere que sus hijos sean a su semejanza para triunfar y salir victoriosos. Es esto lo que te quiero enseñar. El tiempo está muy cerca. Aquí quiero acordarte algo. Para el Señor, un día puede valer 1000 años. Pero también 1000 años Él los puede convertir en un día. Él dice que acortará los tiempos por causa del sufrimiento de sus escogidos, pero que a la vez son valientes, esforzados para entrar a la tierra prometida. Josué 1. Entonces dice que en una parte de la Biblia que el tiempo lo demora para que muchos sean salvos. Mi pregunta hoy aquí hacia ti es la siguiente: ¿Has valorado este tiempo en donde hasta ahora está viniendo a la tierra las consecuencias y no ha venido el ay que hablamos del águila a los hombres? ¿Has aprovechado ese tiempo o te estás quedando allí viendo lo que pasa, dejándote distraer por esto de la vida, por esto del mundo y de las personas? Porque hay muchos distractores ahora. El afán de correr a tener dinero, el afán
de correr al deleite, a estar deleitándose en paseos, en fiestas, en todo, porque bueno, el mundo se puede acabar, disfrutémoslo. Bueno, se acaba el mundo, pero tú, ¿para dónde vas? ¿Tu salvación estará intacta? ¿Tienes claro que la tierra se va a destruir, pero que también vendrá un juicio a los hombres? ¿Estás haciendo el deber de entrar por la puerta estrecha? Porque ancha y espaciosa es la que te está conduciendo a la perdición, a la falta de salvación. Nosotros en este ministerio hacemos diferentes volantes en donde cuando comenzamos a ver que comenzó a cumplirse muchas cosas de la Biblia que decía de pestes, de hambre, de necesidad, de terremotos, de volcanes, no hemos parado de entregar esta hoja. ¿Qué tiene el contenido de esta hoja? Tiene las 4 leyes espirituales en donde te enseña claramente por qué no pueden llamarse a todos hijos del Dios. Cuando pecaste, quedaste destituido de ser hijo de Dios. Muchos son la creación, pero pocos hijos de Dios. ¿Cuándo le entregaste tu vida a Cristo? Si la entregaste y entregaste tu corazón y estás dejando que el dominio de toda área de tu vida, de todo lo que tú eres, los roles y todo lo que haces en la tierra, Él sea el que te guíe, eres hijo de Dios. Hacia este costado están las explicaciones de todo paso a paso de lo que va a venir a la tierra. Por el otro lado, podemos ver más enseñanzas bíblicas de lo que ha de venir a la tierra. Pero añadido a esas enseñanzas bíblicas, te enseñamos la importancia de ser ungido por el Dios Altísimo, para que allí el sello, lo dice Apocalipsis, y se vio la marca de sus hijos, la unción de sus hijos en la cabeza, en la frente. Y allí estamos hablando del aceite, del tiempo en que debes de estarte preparando en oración. Y allí está una pequeña oración por la cual te constituye como hijo de Él, escrito en la Biblia, en el libro de la vida, perdón, en donde no será borrado, a no ser de que tú vuelvas a recaer estando en Cristo. Por otro instante, estamos hablando de un tiempo de enseñanza bíblica en donde nosotros queremos, sin pedirte nada, solo que te arrepientas, solo que comiences a estar realizando estos formatos que te dejan ver todo el pecado que tiene tu mente, tu corazón, en donde estamos allí uno a uno identificando que tal vez tienes ocultos y no has podido. Porque donde hay arrepentimiento, donde hubo mucho pecado, abundará la gracia de Dios. Y esto te liberará y te hará estar libre con el Señor. Y estamos permitiendo entregarle otra hojita a la persona, y es que día a día te alimentes como te dije ahorita. Es importante el alimento espiritual, no la carroña, no lo que no es de Dios. En muchas enseñanzas he estado hablando que el único libro que nunca debe faltar en tu casa debe ser la palabra de Dios, porque con ella te alimentas para salvación. Porque hay muchos débiles, afligidos, porque muchos no están soportando este tiempo, porque el diablo los ataca a su debilidad, a su mente, a sus verdugos opresores, a esa sensación en el corazón de que nada los sacia, de que hay un vacío, de que hay una angustia existencial que no sabe para dónde ir ni qué hacer, por causa de todo esto que te hemos estado hablando. Importante que sepas identificar, como hemos dicho, con quienes debes de estar y con quienes no, para que todo tu entorno se vuelva, como dice el Señor, un rebaño en donde unos ven por otros.
en donde claramente persevera aquellos como que son de su remanente santo, pero con la ayuda de Dios. Cierra allí tus ojos. Quiero que cierres los ojos en un instante y allí vamos a estar orando al Dios Altísimo, porque tú seas el que esté preparándote. ¿Qué quieres ser? Como oveja. ¿Qué quieres ser como águila? ¿Qué quieres esperar de ese león rugiente? ¿Dónde vas a estar? ¿Con el león rugiente, el enemigo, el que viene a matar, robar y destruir? ¿O con aquel que te puede hacer perseverar al sonar de su rugido, su rúa, su voz? El pueblo de Israel no podía soportar la voz de Dios hablándole a Moisés. Moisés bajó con un rostro de santidad, de pureza, y ni aún podían mirarlo por el pecado que tenían ellos, su impureza. Todos los días le fallamos al Señor, pero hoy toma esa decisión radical de que por más de que algún acto, algún pecado, no hayas podido refrenarlo, como hablé en otro tema, en otra ocasión, refrenarlo como cuando ponen un cabestro al caballo para refrenarse, de no irse desbocado. Así tenemos que pelear Dios dominico. Cierra allí tus ojos, vamos a decirle al Señor, escucha esta adoración, esta canción allá, para que podamos pedirle a Dios, todos. Yo quiero decir algo, eres pastor, eres evangelista, misionero, pero hasta ahora ninguno de nosotros podemos decir que estamos bien con Dios, porque todos los días, mientras que estemos en esta carne, nadie va a estar exento, pues solo Dios conoce lo profundo y lo ornato de nuestro corazón. Por eso dice el Señor, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice claramente que tengamos cuidado de lo que nos es oculto a nosotros. Cierra allí tus ojos. Señor, en esta hora, Señor, doy gracias, Señor, por este tema, Señor. El único que puede quitar las tinieblas y para continuar con tu nombre en alto, Señor, con tu sello, Señor mío, Jesucristo, allí en la frente tuya, hacia nosotros, Señor. Haz que tu fuego fluya como ríos en nosotros, para ayudarnos, para quitar las tinieblas y poder quemar todo mal, todo pecado, todo lo que nos aqueja, Señor, para continuar tu nombre, oh Señor, en medio de nosotros. Que el fuego tuyo consuma lo que está pasando no solo en nosotros, sino en el contorno de nuestros hogares, las alianzas, todo lo que estamos haciendo con otras personas. Quita las tinieblas, disipa, Señor, todo lo que está queriendo atacarnos para poder conquistar, Señor, tu nombre, oh Señor, tu nombre sea sobre nosotros, Rey mío, Dios mío, Señor nuestro, para no ser el que antes hemos sido, nunca más volver atrás. Y si en algún momento miramos a otros, esos corroñeros, esas personas que nos distrajeron, Señor, situaciones, ahora déjanos nunca más volver a ser quien antes fuimos, Señor. Nunca más, Señor. Permítenos dar ese paso de fe con firmeza, fortaleza y establecernos en ti, Señor, para no ser nunca más quien antes fui. Muchas bendiciones, te esperamos en Facebook, YouTube, mira el número allí y estaremos enviando el enlace para que te congregues con nosotros. Bendiciones.